Hola amigos, bienvenidos a Camino a la Verdad una vez más. Aquí vamos otra vez como siempre. Aquí estamos saludándolos desde la moto. A la verdad, como se llama el título de este video. Así es amigos, así es en este mundo. Hay muchas cosas raras, hay muchas cosas que no podemos comprender. ¿Por qué gente que gobiernan nuestros países quieren luchar, quieren pelear? ¿Por qué siempre viven en guerra? ¿Por qué siempre quieren vivir peleando unos a otros en vez de tratar de cooperar unos con otros para que los países, las naciones sean mejores? ¿Por qué? Porque hay muchos intereses y los intereses de dinero son más grandes que el afán de ser mejor, que el afán de mejorar todos. Siempre se trata de que unos mejoren mientras otros se van para abajo, mientras otros caen. Así es amigos, así es la vida y así somos las personas. Los que están con el poder siempre quieren tener más poder y más dinero y quieren siempre tener sometidos a los más débiles, a los que no tienen tanto modo de reaccionar, a los que no saben, a los que no pueden reaccionar, a los que no pueden subir porque siempre han estado abajo y porque no tienen la capacidad intelectual, o más bien intelectual no, la capacidad de aprendizaje o la capacidad de estudios, porque no todos podemos estudiar lo mismo, no todos podemos ni llegamos a estudiar porque no todos tenemos ese, esa facilidad, porque hay gente que no tiene dinero para estudiar y porque no tiene condiciones. Por eso siempre se aprovechan de los más débiles, de los más fregados. Así es amigos. Y así se va a seguir siendo durante toda la vida, porque la gente quiere, los que progresan quieren tener el control de todo, quieren seguir teniendo el control de todos los más débiles, de todos los más fregados, como ya dije antes amigos. Y siempre buscan la manera de fregarlo a uno más, siempre buscan la manera de estar por sobre todas las cosas, de que nada más sus intereses funcionen. Así es amigos, por eso a mucha gente le llaman chairo, descerebrado y todo eso, porque votó por un gobierno que no les conviene a los ricos y poderosos. Pero, ¿acaso a nosotros nos convenía ese gobierno? ¿Acaso a nosotros nos convenía ese tipo de gobierno? Claro que no. A nosotros no nos convenía ese tipo de gobierno. Por eso votamos por otro. No sé si es mejor o es peor, pero tenía que buscar la manera de probarlo, de ver si funcionaba, de ver si funcionaba mejor que el que estaba. Así es amigos, no podíamos seguir con el mismo sistema, no podíamos seguir votando por las mismas personas siempre, porque eso ya habían probado su ineficacia y su manera absurda de robar solo para enriquecer sus cuentas, para aumentar sus cuentas en otros países. Ni siquiera era para invertirlo aquí mismo en México. Si hubiera sido para invertirlo aquí mismo en México, a lo mejor nos hubiera convenido algo, pero ni siquiera eso era. No era para invertir aquí, sino para llevárselo a Suiza y a otros países, para llevárselo a depositar en bancos que nunca lo íbamos a volver a ver de ninguna manera ese dinero. Siempre íbamos a estar solo sacando dinero de aquí. Ellos sacaban el dinero de aquí y se lo llevaban y no lo invertían aquí mismo. Así es amigos, solo estaban derrochando su dinero allá y aquí todo seguía igual o peor, porque los salarios no aumentaban. Todo lo único que aumentaba, o mejor dicho, lo único que no aumentaban eran los salarios, porque todo lo demás sí aumentaba, y aumentaba la pobreza de todo el mundo. Y aún así llaman chairo a todo el que votó por la 4T. Pero pensemos un momento, ¿qué más le quedaba a la gente? ¿Qué más le quedaba a la gente más que votar por Obrador? No le quedaba ninguna alternativa, porque ya los demás, el PAN y el PRI, ya habían demostrado que no eran para nada fiables. Así es amigos, Obrador no ganó porque fuera una gran persona, un gran líder. Más bien lo hicieron ganar los mismos contrarios de él. Lo hicieron ganar al burlarse de la gente, de los fregados, al salir en las noticias cómo robaban y seguían libres, cómo desfalcaban al país y ellos seguían libres, cómo
los políticos ganaban dinero, cantidades exorbitantes de dinero, mientras la demás gente se tenía que conformar con salarios pésimos, con unos salarios que no alcanzaban para nada, mientras los diputados, mientras los gobernadores ganaban unas cantidades tremendas, bonos de Navidad, bonos de productividad según ellos, y luego pasaban las imágenes de los diputados y de los senadores dormidos en el Congreso, tirando, tirando hueva, como quien dice, mientras la gente que sí trabajaba se la pasaba que buscando cómo llegar a fin de semana, porque el salario no le alcanzaba. Así es, amigos. Y ahora se enojan porque todo este tipo de gente que al que no le alcanzaba votó por los contrarios, por Obrador, porque dicen que no tienen cerebro. Pero pues, ¿qué más hacía la gente? ¿Qué más podía hacer la gente si no era buscar una alternativa? No fue que la gente quisiera cambiar, porque la gente estaba prácticamente endiosada con el PRI. Lo tenían como si fuera pues sí, el sucesor de los revolucionarios, porque así decía su eslogan y así decía su nombre, pero ya se habían olvidado hacía muchísimos años de sus orígenes, de sus supuestos orígenes de los revolucionarios. Así es, amigos, ya solo querían robar, ya solo querían disfrutar de la vida ellos y que los demás se fregaran. Habían llegado a un punto en el que Porfirio Díaz les venía guango, como quien dice. Ahora ellos eran los que gobernaban y gobernaban de esa manera, teniendo siempre el poder en su mano y ganando una y otra vez. Siempre ganaban y siempre seguían haciendo las mismas tranzas, siempre seguían haciendo los mismos derroches, mientras ellos comían. O sea, en una sola comida se gastaban lo que una persona común y corriente se gastaba en todo el año. Los diputados, los senadores y todos los políticos se lo gastaban en un día. Así es, amigos. Y ellos podían vivir con todo el lujo y con todo el placer del mundo, mientras los fregados tenían que partirse la madre trabajando todos los días y aún así ganaban lo más mínimo, ganaban un sueldo miserable y a lo mejor seguimos ganando ese sueldo miserable porque no han mejorado mucho, pero se tenía que intentar, porque se tenía que intentar buscar la alternativa, funcionara o no funcionara, se tenía que buscar la alternativa, porque el PRI ya lo había demostrado que no se podía, que no lo iban a hacer. Los del PAN lo confirmaron. Decían que aumentar el salario era aumentar la inflación, pero solo el salario de los trabajadores causaba inflación. El salario de ellos, de todos los políticos, ese no causaba inflación. Eso sí podían aumentarlo todo lo que ellos quisieran. Eso no había problema. Así es, amigos. Y ahora culpan a la gente de su desgracia. Hasta la próxima. Que les vaya bien y a mí también.